El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha empezado hoy a debatir el futuro de la misión de paz de la ONU en el Sáhara Occidental. La MINURSO se prevé que la prorrogue un año más y sumarían ya 22 desde que la ONU decidió enviar cascos azules a la zona. Lo nuevo este año es que por primera vez Estados Unidos quiere que esa misión incluya también la supervisión del respeto de los derechos humanos, algo habitual en las misiones de paz de la ONU por el mundo, excepto en esta del Sáhara Occidental. Esta exigencia supone un cambio importante en la estrategia que Washington ha seguido hasta ahora en el conflicto entre Marruecos y el Polisario. Este cambio se atribuye al nuevo secretario de Estado, John Kerry, parece que menos cercano a la postura tradicional de Marruecos en el conflicto del Sáhara. La votación en Naciones Unidas en Nueva York es el jueves que viene. La última gira del enviado de la ONU para el Sáhara hace apenas un mes era en principio otra de tantas por los escenarios del conflicto. Más distendida incluso que otras si tenemos en cuenta que el año pasado Rabat le había retirado a Christopher Ross la confianza y este año al menos se sentaron y hablaron. De su viaje de casi 15 días, comparada también en el Sáhara Occidental, en Argelia y en Mauritania, saldría un informe que el Consejo de Seguridad estudiaría antes de decidir si ampliar un año más, y van ya 22, la misión de la ONU en el Sáhara, la MINURSO. La cita para presentarlo era hoy día 22 y hasta entonces Marruecos no esperaba sorpresas, menos de la mano de uno de sus principales aliados, Estados Unidos, que el pasado día 9 anunció una propuesta de resolución no solo para que se renovara el mandato de la ONU, sino para que los cascos azules empezaran a supervisar el cumplimiento de los derechos humanos. Antes o después tenía que pasar, nos cuenta Ali Anusla, director de uno de los medios independientes más respetados en Marruecos, porque Marruecos ha dado muy mala imagen con respecto a los derechos humanos de los saharauis, por ejemplo en el juicio por los enfrentamientos de Dainizid. Un juicio muy polémico porque sentó en un banquillo militar a 24 civiles saharauis y a 8 de ellos los condenó a cadena perpetua, según varios observadores internacionales con pruebas poco sólidas. A este proceso se refiere el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos, entre otras pruebas para asegurar que las autoridades marroquíes están implicadas en torturas y malos tratos contra detenidos saharauis. El informe lleva por primera vez la firma del nuevo secretario de Estado, John Kerry, a quien los medios acusan del cambio de postura de Estados Unidos y las autoridades también, aunque no oficialmente. Nuestra relación con Estados Unidos es y seguirá siendo estratégica. Repite estos días el gobierno por si las dudas, y es que si algo teme Rabat es que Washington, que hasta ahora reconocía la presencia administrativa marroquí en el Sáhara, exija o un referéndum de autodeterminación como quiere el Frente Polisario, o incluso una generosa autonomía como promete Rabat. De ahí que Marruecos haya suspendido como protesta las maniobras militares americano-marroquíes previstas para estos días y que ya habían movilizado a 1.400 marines. Y de ahí una ofensiva diplomática con pocos precedentes para conseguir que Estados Unidos revise la propuesta de resolución o que Francia la vete cuando el Consejo de Seguridad vote el próximo jueves. París de momento asegura que no usará su derecho de veto, pero que hará todo lo posible para modificar el texto. Y España, como miembro del grupo de países amigos del Sáhara, que incluye además a Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, también preferiría que Washington suavizara la propuesta. De otro lado, parece pesar la propia postura de la ONU. Hace solo unos días el secretario general Ban Ki-moon avisaba: el descontento en los campamentos saharauis puede evolucionar hacia el yihadismo radical, otra importante razón para garantizar que allí se cuiden especialmente los derechos humanos. En realidad, todas las misiones de la ONU menos esta tienen encomendada la tarea de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos allí donde se encuentran, pero hasta ahora Marruecos había conseguido evitar esa etiqueta y conseguir que la MINURSO, que es como se llama la misión, se limitara a vigilar el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario. Las dudas llegan además en un momento en el que el gobierno insiste en que se están haciendo muchos esfuerzos de derechos humanos en el Sáhara y algunas ONGs marroquíes lo corroboran. Parece al fin que algo se empieza a mover en este conflicto que está a punto de cumplir 40 años. Carlos Carnero, director de la Fundación Alternativas. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hoy se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU, como nos contaba Gemma García, por una parte para prorrogar esa misión, la MINURSO en el Sáhara. También está previsto que el enviado especial de Naciones Unidas, Christopher Ross, presente su último informe después de su gira por la zona.
Y sobrevolando todo eso, toda la reunión, la iniciativa de Estados Unidos para que la ONU pueda al fin supervisar la situación de los derechos humanos en la zona. ¿Qué supone esta propuesta? Mucho. Es una iniciativa excelente porque viene de los Estados Unidos, porque se ha dirigido al grupo de amigos entre los que está España del Sáhara Occidental y porque, de aprobarse, daría por fin a la MINURSO la capacidad que tienen todas las misiones de paz de Naciones Unidas, excepto esa, que es vigilar los derechos humanos en un territorio ocupado. Y sabemos que en el Sáhara ocupado los derechos humanos se violan y mucho, que hay detenciones arbitrarias, que hay acoso, que hay torturas, que hay juicios sin garantías. Es lo menos que se puede dar a los saharauis, proteger sus derechos. ¿Y por qué ahora esta variación, este cambio de postura por parte del gobierno norteamericano, Carlos? Desde mi punto de vista hay varios factores que lo explican. En primer lugar, que la administración Obama es una administración muy basada en principios en su relación internacional. Y en segundo lugar, que el nuevo secretario de Estado norteamericano, el señor Kerry, está claramente convencido de que es un asunto que no se puede dejar pasar por alto. De hecho, el informe sobre derechos humanos que ha presentado el Departamento de Estado y que él firma señala todo lo que he dicho antes sucede en el Sáhara ocupado. Pero la iniciativa no ha tenido lo que se dice precisamente una buena acogida por parte del gobierno de Marruecos. ¿Cuál ha sido su reacción? Ha sido una reacción negativa y, desde mi punto de vista, exagerada. Lo que se pretende es que las Naciones Unidas, a través de la MINURSO, controlen lo que ocurre con los derechos humanos de los saharauis en los territorios ocupados, nada más. No se trata de un giro de 180 grados en la postura norteamericana, por ejemplo, a favor del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui que contemplan las resoluciones internacionales, el derecho internacional. Por lo tanto, si el gobierno marroquí quiere dejar constancia de su voluntad de que va a respetar los derechos humanos en el Aaiún y en las otras ciudades del Sáhara Occidental ocupado, debería dar la bienvenida a esta iniciativa norteamericana. Bueno, sabemos que hay ciertos escollos con los que se puede encontrar esta resolución para salir adelante. Por ejemplo, ¿cuál va a ser o cuál se prevé que puede ser la postura de Francia, que tradicionalmente ha apoyado siempre al gobierno de Marruecos? ¿Qué va a votar Francia? Esperemos que sea una postura favorable. Hombre, yo no me puedo imaginar fácilmente a Francia votando en contra y, por lo tanto, vetando en el Consejo de Seguridad una propuesta de resolución de los Estados Unidos. Pero es que además el presidente francés, el señor Hollande, se juega su credibilidad en la escena internacional. O se defienden los derechos humanos para todos o no se defiende para nadie, porque no hay derechos humanos en un sitio y en otro no. Claro. En consecuencia, yo espero que Francia sea coherente y también que lo sea España, que es el país históricamente más relacionado con el Sáhara Occidental porque sigue siendo formalmente la potencia administradora del territorio. ¿Y qué ha dicho hasta el momento España? ¿Cuál es nuestra postura? Hasta el momento solo se conocen informaciones de prensa en el sentido de que el gobierno de nuestro país pensaría que es inviable la propuesta norteamericana, entre otras cosas porque no se basa la presencia de la MINURSO en el capítulo 6 de las Naciones Unidas, que dice que se pueden imponer las resoluciones de la ONU por la fuerza. ¿Quién piensa en imponer a las partes, Marruecos, el Frente Polisario, una medida por la fuerza? ¡Qué tontería! Claro. O, por ejemplo, proponiendo que de este asunto no se encargue la MINURSO, sino el Alto Comisionado para los Refugiados. No estamos hablando de un problema de refugiados. ¿Hay refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf? Desde luego, y la propuesta norteamericana también prevé que la MINURSO se ocupe de controlar allí los derechos humanos. No, estamos hablando de un pueblo entero cuyo territorio está ocupado y que no es un conjunto de refugiados. Decía hace unos días Ban Ki-moon, y vamos a citar textualmente su frase, que el descontento en los campamentos saharauis puede evolucionar hacia el islamismo radical. ¿Qué riesgo real hay de que se infiltren miembros de Al-Qaeda en esa zona? Lo que está claro es que importantes sectores de la población saharaui que vive en los campamentos de refugiados pueden estar viviendo una suerte de desesperación. Imaginémonos vivir décadas, prácticamente desde que nacimos o desde que éramos adultos hasta nuestra vejez, fuera de nuestra patria, fuera de nuestro territorio, viendo que las resoluciones internacionales no se cumplen. Pero yo estoy seguro que el Frente Polisario y las autoridades saharauis son las primeras que van a oponerse a cualquier intento en ese sentido, porque su concepción de la democracia, de los derechos humanos, nada tiene que ver, sino todo lo contrario, a los fundamentalistas islámicos. O sea, es que van a servir incluso de buen filtro para que eso no ocurra, para que no se pueda instalar el yihadismo ni el islamismo radical en la zona. Desde luego, yo estoy convencido que el Frente Polisario es un aliado de la comunidad internacional para evitar que fuerzas contrarias a la libertad, contrarias a los derechos humanos puedan avanzar en ese territorio, empezando por los islamistas radicales.
Comentábamos ese dato que bueno, resulta bastante elocuente, 22 años de misión de la ONU, de la MINURSO, sin grandes avances. ¿Por qué ahora? Porque cuando hay realmente voluntad, las cosas salen adelante, Carlos. Sin duda alguna, no hay que perder la esperanza. En las relaciones internacionales no todo es hipocresía y cinismo. Hay principios, hay valores y hay derechos que defender. Por eso no podemos pensar que jamás habrá una solución. Los Estados Unidos han dado este paso. Tienen que ser acompañados por la Unión Europea, por Francia, por España, por todos aquellos que están por los derechos humanos. Los que hemos visto en la primavera árabe una esperanza de libertad y de democracia, la queremos para todo el mundo árabe. ¿O es que los saharauis no tienen los mismos derechos que los norteamericanos, los europeos o el resto de los árabes? Pues sí, definitivamente nosotros creemos que sí, y así apoyamos también esta cuestión. Carlos Carnero, muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros en El Mundo en 24. Hasta la próxima. Un placer. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias.